si cada noche, sin saberlo, estuvieras alejando tu alma de Dios? Tal vez crees que oras, que cumples, que haces lo correcto. Pero en el silencio de tu habitación, cuando apagas la luz y dejas que el sueño te envuelva, algo muy distinto ocurre. Tu cuerpo descansa, sí, pero tu espíritu se adormece. Y sin darte cuenta, cada palabra que pronuncias entre bostezos se desvanece antes de llegar al cielo. La noche, ese momento que debería ser encuentro con lo eterno, se convierte en un hábito tibio, una rutina sin fuego. Horas acostado, tranquilo, confiando en que Dios entenderá tu cansancio. Pero, ¿y si precisamente, en ese gesto de comodidad, se escondiera la distancia entre tú y Él? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, maestra incomparable del alma, lo descubrió en carne propia. Ella, que conoció las alturas del éxtasis y los abismos del silencio, confesó alguna vez que también cayó en esa trampa sutil. La oración cómoda, la oración sin atención, la oración dormida, no por maldad, sino por costumbre, porque el alma humana tiende a buscar lo fácil, lo cálido, lo que no exige esfuerzo. Pero hay un precio invisible que se paga por esa comodidad. Cada vez que eliges orar acostado, cada vez que decides hablar con el Creador desde la somnolencia, le dices al cielo, sin palabras, esto no es tan importante. Y sin embargo, el mismo Dios que te dio el don de la vida está allí, esperándote, atento, deseando ese diálogo que tú reemplazas con suspiros mecánicos. La comodidad espiritual es una enfermedad suave, casi imperceptible, pero mortal para la vida interior. No causa dolor al principio, solo te adormece lentamente. El alma empieza a confundir paz con pereza, descanso con desconexión, serenidad con ausencia, hasta que un día ya no sabes si rezas por amor o por costumbre. Teresa lo describía como una tibieza que se disfraza de devoción. Porque puedes tener un rosario entre las manos, puedes pronunciar las oraciones más bellas y, sin embargo, estar lejos, muy lejos del Dios que dices amar. La falsa comodidad del alma comienza así. Una noche dices, estoy cansado, rezaré acostado solo hoy. Luego otra, y otra más. Hasta que el alma se acostumbra a dormirse en presencia del amado, y el fuego se apaga sin que lo notes. Imagina por un momento que un amigo muy querido viene a visitarte. Lo recibirías tumbado en la cama, medio dormido, con los ojos entrecerrados. Le hablarías desde el sueño. Y sin embargo, eso hacemos tantas veces con aquel que nos dio todo. Santa Teresa se atrevió a mirar dentro de sí misma y descubrió ese engaño disfrazado de devoción. Una noche comprendió que su alma buscaba a Dios, sí, pero sin salir de su zona de confort. Y en ese instante se sintió profundamente herida, como si hubiera estado tratando al Rey de Reyes como a un conocido distante. Porque Dios no busca tus palabras dormidas, busca tu presencia despierta. No quiere el murmullo de tu cansancio, sino el fuego de tu atención. La verdadera oración no comienza cuando cierras los ojos, sino cuando despiertas el alma. En los monasterios del siglo XVI, Teresa veía a muchas de sus hermanas caer en ese mismo sopor espiritual. Repetían las oraciones, cumplían las normas, pero sus ojos del alma estaban cerrados. Entonces ella comprendió que el enemigo más peligroso de la vida interior no es el pecado visible, sino la indiferencia silenciosa. El alma tibia no se rebela contra Dios, simplemente se adormece hasta olvidarlo. Y tal vez tú también has sentido esa distancia, ese momento en el que oras y no pasa nada, en el que tus palabras rebotan contra el techo, en el que sientes que el cielo está vacío. Pero no es Dios quien está ausente, es tu alma la que no se ha presentado con reverencia. Teresa decía, la oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Y esa frase encierra el secreto, tratar a solas con quien nos ama. Pero,
¿Cómo tratas tú a quien amas? ¿Con sueño? ¿Con prisa? ¿Con distracción? El alma que verdaderamente ama busca las 1000 maneras de agradar al amado. Y la primera de ellas es presentarse despierta. La falsa comodidad del alma no es solo un error físico, es una actitud interior. Es esa voz que dice, Dios me entiende, no importa cómo ore. Sí, Él te entiende, pero también espera que tú entiendas su grandeza, porque orar es entrar en presencia del infinito. Es presentarse ante la luz con todo el ser, mente, corazón y cuerpo. Y el cuerpo, aunque lo olvidemos, también habla. Cuando te arrodillas, declaras humildad. Cuando te sientas erguido, proclamas atención. Cuando te acuestas, anuncias descanso. Entonces, ¿qué mensaje le envías a Dios cada noche? Santa Teresa llamó a esta comprensión la medicina del alma dormida. Ella entendió que para despertar el espíritu, debía primero despertar el cuerpo, que la forma en que oras refleja la forma en que crees, y que quien ora dormido, cree a medias. Por eso, en esta noche, mientras escuchas estas palabras, hazte una pregunta. ¿Está mi alma despierta ante Dios, o solo repite oraciones desde el sueño? Tal vez sea hora de levantarte, de encender una vela, de mirar al cielo y decir, Señor, aquí estoy. No quiero hablarte con el cuerpo dormido, quiero verte con el alma viva. Porque la falsa comodidad del alma es el velo que separa tu oración de su mirada. Y solo cuando lo rompes, cuando te atreves a despertar, comienza el verdadero encuentro. Durante muchos años, Teresa de Jesús vivió como una religiosa más. Cumplía con sus deberes, asistía a las oraciones del convento, repetía las fórmulas aprendidas desde niña. Su vida parecía piadosa, ordenada, ejemplar. Pero, en el fondo de su alma, reinaba un silencio inquietante, una ausencia que no sabía nombrar. Oraba, sí, pero su oración estaba vacía de fuego. Rezaba de pie, de rodillas, a veces acostada por cansancio, y cada gesto parecía correcto, pero sin vida. Era como si las palabras flotaran en el aire y cayeran al suelo antes de llegar a los oídos de Dios. Ella misma escribiría más tarde. Durante años me levantaba para orar sin saber a quién hablaba, ni por qué hablaba. Cumplía, pero no amaba. En el convento de la Encarnación, donde vivía rodeada de silencio y rutina, los días se confundían con las noches. Las campanas marcaban las horas, pero no el fervor. Todo parecía igual. Las mismas oraciones, los mismos cantos, los mismos suspiros. Sin embargo, dentro de Teresa algo comenzaba a agitarse. Había momentos, especialmente en la soledad nocturna, en que sentía una inquietud que la desbordaba. Un pensamiento insistente la perseguía. ¿Por qué Dios no responde? ¿Dónde está ese fuego del que hablan los santos? ¿Por qué mi alma reza y sigue fría? Intentaba acallar esas preguntas con más devoción externa, con penitencias, con ayunos, con repeticiones mecánicas, pero cuanto más hacía, más sentía el vacío. Era como si el cielo la observara en silencio, esperando algo que ella aún no comprendía. Una noche, mientras el convento dormía y el viento golpeaba las viejas ventanas, Teresa permanecía despierta, arrodillada en su celda. Había recitado sus oraciones, pero su corazón seguía seco. Cerró los ojos y susurró, Señor, ¿dónde estás? Y en ese instante de cansancio y honestidad brutal, algo cambió. No fue una visión, ni una voz audible, sino una comprensión interior tan clara que la atravesó por completo. No es Dios quien calla, es el alma la que no sabe presentarse ante Él. Teresa sintió que esas palabras no venían de su mente. Eran una revelación suave y firme, un destello de luz en medio de su confusión. Comprendió que había buscado a Dios con la mente, pero no con el cuerpo, con los labios, pero no con el corazón.
El problema no era el cielo, era su forma de orar. Hasta entonces había creído que bastaba con pronunciar oraciones, con repetir las fórmulas enseñadas. Pero ahora percibía que la oración no era un deber, sino una relación viva, y toda relación requiere presencia, atención, entrega. Empezó a observarse. Cada vez que oraba, notaba que su cuerpo se relajaba, como si buscara el sueño. La cabeza se inclinaba, los párpados pesaban, las manos perdían fuerza. Entonces entendió algo que cambiaría su vida para siempre. La postura del cuerpo revela la postura del alma. Si su cuerpo estaba dormido, su alma también lo estaba. Si su cuerpo se rendía al cansancio, su espíritu se rendía a la tibieza. Y si su cuerpo se alzaba en reverencia, el alma se encendía en amor. Fue el primer destello de un descubrimiento místico que marcaría toda su enseñanza posterior. Dios, pensó, no está lejos. Somos nosotros quienes nos alejamos al adormecer nuestra presencia. El alma necesita un cuerpo despierto para poder amar plenamente. Esa revelación fue como una herida de luz. Durante días, Teresa caminó por el convento meditando esa frase. La postura del cuerpo revela la postura del alma. Miraba a sus hermanas en el coro, algunas distraídas, otras cansadas, otras murmurando con devoción sincera, y comprendía que el gesto externo era el espejo de la vida interior. Empezó a observar cada detalle, cómo las manos se juntaban, cómo la cabeza se inclinaba, cómo los labios pronunciaban los rezos, y descubrió que la oración podía ser música o ruido, fuego o ceniza, según el modo en que el alma se presentara. En las semanas siguientes, Teresa sintió crecer dentro de ella una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por los años de rezos vacíos, esperanza porque intuía que Dios le estaba mostrando un camino nuevo. Una madrugada, cuando el campanario anunció la hora de maitines, Teresa no se acostó de nuevo. Permaneció arrodillada frente al crucifijo. El suelo estaba frío, las rodillas le dolían, pero por primera vez sintió algo distinto. Su alma estaba despierta. Las lágrimas comenzaron a correr sin esfuerzo, no de tristeza, sino de reconocimiento. Entendió que su oración anterior había sido como hablar dormida. Ahora, en cambio, cada palabra era un latido. La incomodidad física se transformó en reverencia. El silencio se volvió presencia. Así es como se debe estar ante Dios, pensó, no desde la comodidad, sino desde el amor. Ese instante marcó el comienzo de su conversión interior. Años más tarde escribiría: Dios me hizo ver que cuando el alma ora sin respeto, se queda fuera del templo del corazón, pero cuando el cuerpo se inclina, el alma entra. En su experiencia, todo cambió a partir de ese momento. Ya no podía rezar acostada, no porque alguien se lo prohibiera, sino porque su alma lo rechazaba. Sentía que el cuerpo debía participar activamente del amor, que arrodillarse era un acto de humildad, y la humildad, la puerta por la que Dios entra. El convento comenzó a percibir su transformación. Las hermanas notaban en su mirada una claridad nueva. Ya no rezaba con prisa ni repetía por costumbre. Cada palabra parecía nacer del centro de su ser, como si una llama invisible la dictara. Una de sus compañeras, sorprendida, le preguntó: «Madre Teresa, ¿qué ha cambiado en usted?». Ella respondió sonriendo: «Solo he aprendido a presentarme ante Dios despierta». A partir de entonces, Teresa empezó a enseñar a sus hijas espirituales que la oración no es un monólogo, sino un encuentro, que el cuerpo, el alma y el espíritu forman un solo templo, y que cuando uno de ellos se adormece, los demás se apagan. Su enseñanza, nacida de la experiencia, se convirtió en sabiduría universal. Quien ora con el cuerpo dormido, adormece también al alma. Pero quien se postra en reverencia, despierta el corazón del cielo. Esta comprensión no fue para ella una teoría mística, sino una verdad vivida. Empezó a notar que cuando oraba con plena atención,
Su respiración cambiaba, su mente se calmaba, su corazón latía acompasado con una paz desconocida. Era como si todo su ser se alineara con la presencia divina. Descubrió que la oración auténtica no depende de palabras, sino de estado interior, que no es la cantidad de rezos lo que abre el cielo, sino la calidad del amor con que se pronuncian. Y comprendió que el cuerpo, lejos de ser un obstáculo, puede ser el instrumento más puro del alma cuando se ofrece con humildad. El descubrimiento de Teresa trascendió su tiempo. Hoy, siglos después, sigue hablándonos a nosotros, que también vivimos distraídos, apurados, buscando orar entre pantallas y pensamientos. Nos recuerda que no basta con repetir oraciones mientras la mente vaga, que Dios no busca nuestros labios, sino nuestra atención, y que, en el fondo, la tibieza de Teresa es la misma tibieza que hoy adormece millones de almas. Quizás tú también te has preguntado, ¿por qué no sientes a Dios? ¿Por qué rezas y no pasa nada? Tal vez la respuesta sea la misma que ella descubrió. No es Dios quien se ha ido. Es tu alma la que no se ha presentado con reverencia. Teresa aprendió que la forma en que oramos revela nuestra fe, y que cuando el cuerpo se despierta, el alma empieza a arder. Desde aquella noche en que comprendió este misterio, su vida de oración nunca volvió a ser igual. Comenzó un viaje interior que la llevaría a las alturas de la contemplación mística. Pero todo empezó con un gesto sencillo: levantarse del lecho, arrodillarse y mirar al cielo con amor. Y así nació su enseñanza más luminosa, esa que resonará a través de los siglos. La postura del cuerpo revela la postura del alma. Aquella noche, cuando la inquietud se volvió insoportable, Teresa permaneció despierta más tiempo de lo habitual. El convento dormía. Solo el crepitar de una vela acompañaba su respiración entrecortada. Se había arrodillado una vez más frente al crucifijo, sin saber muy bien qué decir. Las palabras, las mismas de siempre, parecían vacías, gastadas. En el silencio más profundo, sintió dentro de sí una pregunta que no provenía de su mente, sino de un lugar más alto, más hondo. ¿Así recibes a tu Padre? No fue una voz audible, sino un estremecimiento del alma, pero su claridad fue tan intensa que la hizo temblar. Las lágrimas brotaron sin permiso. No eran lágrimas de miedo, sino de vergüenza amorosa. Por primera vez comprendió que su modo de orar no era intimidad, sino descuido, no era amor, sino hábito, no era reverencia, sino costumbre. La pregunta divina resonaba en su interior una y otra vez. ¿Así recibes al que te dio la vida? ¿Así hablas con el Rey del universo? Cada palabra invisible la hería dulcemente, como un fuego que purifica. Se cubrió el rostro con las manos y lloró como una niña. Todo su ser, hasta entonces dormido, despertó de golpe. Sintió que durante años había tratado a Dios con una familiaridad vacía, sin comprender su grandeza. En ese momento comprendió que amar a Dios no era suficiente. Había que honrarlo, y que la verdadera intimidad con el Creador no nace de la comodidad, sino de la reverencia. Su cuerpo temblaba. Quiso seguir orando, pero no pudo permanecer acostada. Sintió que debía levantarse, que algo dentro de ella exigía postura, orden, respeto. Apoyó las manos en el suelo frío y, con lágrimas cayendo sobre el hábito, se arrodilló. El contacto del suelo duro con sus rodillas se convirtió en una oración sin palabras. Por primera vez comprendió el misterio. El cuerpo también puede rezar. El cuerpo no es enemigo del alma, es su mensajero. Y en ese instante, el suyo decía lo que su boca no sabía expresar. Perdóname, Señor, por haberte recibido como quien recibe a un visitante inoportuno. El silencio de la celda se llenó de una presencia viva. No había sonidos ni visiones, pero Teresa sabía que Dios estaba allí. Su corazón latía con fuerza,
y cada respiración se volvió una confesión. Sintió que la luz descendía lentamente, no desde fuera, sino desde dentro. Una llama invisible se encendió en su pecho. El cansancio se disipó. El sueño desapareció. La atención se volvió absoluta. Y comprendió, la reverencia despierta el alma. No era el castigo lo que la transformaba, sino el amor herido. Había ofendido sin saberlo a aquel que solo esperaba su atención, y esa revelación la atravesó como una espada de dulzura. Teresa levantó la mirada hacia el crucifijo y pronunció con voz temblorosa: «Ahora entiendo, Señor. No me hablabas porque yo dormía, no me visitabas porque yo no te abría la puerta del respeto». El crucifijo no respondió, pero su corazón sintió una respuesta silenciosa, tan poderosa que casi la derrumbó. «Hija mía, no busques palabras perfectas, solo despierta ante mi presencia». Ese fue el inicio de su verdadera conversión. Desde esa noche, su oración ya no fue una obligación, sino un encuentro. Ya no buscaba repetir oraciones largas, sino mantener el alma erguida, atenta, viva. La santa comprendió que la reverencia no es miedo, sino amor consciente. Es el reconocimiento del valor infinito, del amado. No se trata de postrarse por obligación, sino de permitir que el alma exprese, a través del cuerpo, su humildad. Desde entonces, cada vez que se arrodillaba, sentía que su alma también doblaba las rodillas. Cada inclinación era un acto de amor. Cada silencio, una respuesta. «El cuerpo es el lenguaje silencioso del alma», escribiría más tarde. Y esta frase se convertiría en una de las columnas de su enseñanza espiritual. Cuando el cuerpo se rinde con respeto, el alma se abre. Cuando el cuerpo descansa con negligencia, el alma se cierra. Así de simple, así de profundo. Teresa miraba hacia atrás y comprendía su error. Durante años había creído que la comodidad facilitaba la intimidad con Dios, pero descubrió que la intimidad sin respeto es ilusión. El alma necesita una cierta tensión sagrada, un estado de alerta amorosa para poder escuchar realmente. Esa noche, mientras seguía arrodillada, sintió que el tiempo se detenía. El silencio se volvió música. La soledad, compañía, la oración, diálogo. El mismo suelo frío donde antes sentía incomodidad, ahora le parecía un altar, y en medio de esa quietud, escuchó otra voz interior, suave como el suspiro del alma. La comodidad apaga el fuego, la reverencia lo enciende. Teresa sonrió entre lágrimas. Sabía que esa frase debía guardarla en el corazón como un tesoro. Entendió que Dios no necesita nuestras palabras más bellas, sino nuestra atención más pura, y que el respeto no es una forma externa, sino una disposición interior. A la mañana siguiente, cuando el amanecer iluminó el convento, sus hermanas notaron algo distinto en ella. Su rostro parecía irradiar una luz serena. No hablaba de lo que había vivido, pero toda su presencia lo expresaba. Una de ellas le preguntó: «Madre, ¿ha pasado algo?». Y Teresa respondió con una sonrisa: «Sí, he aprendido a mirar al cielo despierta». Desde entonces, enseñó a sus hijas espirituales que la oración debe vivirse como si el mismo Cristo entrara en la habitación. «Si supieras a quién hablas», decía, «no te quedarías tendida, no hablarías distraída. El cuerpo entero debe participar del respeto». Esa enseñanza escandalizaba a algunos, pero tocaba el alma de otros. Porque en cada gesto, Teresa mostraba que la fe se encarna, que el amor verdadero se demuestra con todo el ser. Y así nació en ella la diferencia entre la oración tibia y la oración viva. La primera repite sin sentir, la segunda ama en cada palabra. La oración tibia busca comodidad. La oración viva busca presencia. La oración tibia se apoya en el cansancio. La oración viva se sostiene en el amor. Y sobre todo, la oración viva transforma el espacio. El cuarto más humilde puede volverse un santuario si el alma se arrodilla con reverencia. Teresa decía a sus discípulas:
no se trata de arrodillarse por penitencia, sino por amor. Porque quien ama de verdad no teme mostrar respeto. El alma reverente es como una flor que se abre al amanecer. No se fuerza, se entrega, no busca, encuentra. Y ese respeto silencioso es la puerta al misterio divino. Esa noche marcó el inicio de una vida nueva. Teresa ya no podía volver atrás. Había probado el sabor de la verdadera presencia, y ese sabor no se olvida. Cada oración posterior llevaba el eco de aquella voz. ¿Así recibes a tu Padre? Y tal vez esa pregunta hoy también resuena en ti. Tal vez cada noche te acuestas a rezar con el teléfono en la mano, con la mente en otro lugar, con el alma cansada. Tal vez tus oraciones son palabras vacías, repetidas solo por costumbre, pero el cielo sigue esperando tu mirada atenta, tu gesto de respeto, tu alma despierta. Detente por un momento y pregúntate, ¿cómo recibes tú al Rey del Universo? ¿Con el cuerpo distraído o con el corazón encendido? ¿Con sueño o con gratitud? ¿Con rutina o con reverencia? No necesitas ser santa para entenderlo. Solo necesitas recordar que el respeto es la forma más pura del amor. Teresa lo comprendió de rodillas, en el silencio de una noche cualquiera. Y ese gesto cambió toda su historia. Tú también puedes hacerlo. Porque el mismo Dios que esperó a Teresa esa noche, también te espera a ti, no dormido en tus pensamientos, sino despierto en tu alma. Levántate, arrodíllate, mira hacia el cielo, y deja que tu cuerpo diga lo que tus palabras no pueden expresar. Aquí estoy, Señor, despierto ante ti. Desde aquella noche de revelación, Teresa comprendió que el cuerpo no era un simple instrumento del alma, sino su espejo más fiel. Lo que el cuerpo hacía, el alma lo sentía. Lo que el cuerpo olvidaba, el espíritu también lo olvidaba. En su experiencia mística, comenzó a notar una ley invisible. Toda postura exterior provoca una disposición interior. Y esa ley, descubierta en el silencio de su celda, siglos después, sería confirmada por la ciencia moderna. Cuando el cuerpo se arrodilla, el corazón se inclina. Cuando el cuerpo se endereza, la mente se despierta. Cuando el cuerpo se acuesta, el alma se entrega al olvido. Teresa no conocía las palabras de la neurofisiología, pero vivía lo que hoy muchos psicólogos apenas comienzan a comprender: que el cuerpo habla antes que las palabras, y su lenguaje es tan poderoso que puede elevar el espíritu o hundirlo en la distracción. Ella observaba cómo, al inclinarse en oración, su respiración cambiaba, el aire entraba más profundo, el ritmo del corazón se calmaba, los pensamientos se aquietaban. Era como si su cuerpo se convirtiera en una puerta, y comprendió que orar no es solo hablar con Dios, sino preparar todo el ser para recibirlo. El alma que ama no se duerme en presencia del amado, escribiría más tarde, y si el cuerpo se adormece, el amor también se apaga. Teresa intuía lo que hoy la ciencia llama coherencia entre cuerpo y mente, un estado en que la atención, la emoción y la respiración se unifican. Ella lo describía de otra manera. Cuando el cuerpo se ordena en reverencia, el alma se ordena en amor. Cada gesto tenía un sentido espiritual. Arrodillarse no era una penitencia, era humildad encarnada. Mantener la espalda erguida no era orgullo, era presencia. Cerrar los ojos no era aislamiento, era recogimiento. Y cruzar las manos sobre el pecho era para ella el lenguaje silencioso del alma que dice: me entrego. Teresa enseñaba a sus hermanas que el alma no puede volar con un cuerpo dormido, que la postura no es un detalle externo, sino la llave de la atención. Cuando una monja rezaba distraída, le decía con dulzura: hija, endereza el cuerpo, que así se endereza el alma, porque entendía que el respeto comienza por el cuerpo, y que la forma en que se presenta ante Dios es una declaración invisible de fe.
En su diario espiritual escribió: "El cuerpo es el mensajero del alma. Lo que uno hace, el otro siente. Por eso, si quieres despertar el alma, mueve el cuerpo hacia la luz". Lo que hoy los científicos llaman embodiment, Teresa lo vivía como revelación divina. Ella comprendió que el alma y el cuerpo no son enemigos, sino esposos, y que la armonía entre ellos es el estado natural de la oración verdadera. Cada oración comenzaba para ella con una preparación física. Respiraba lentamente, tocaba con las manos el suelo, cerraba los ojos y permitía que su cuerpo entrara en silencio antes que su mente. Sabía que la atención no podía forzarse, pero sí despertarse. Y la llave era el cuerpo. No pretendas que tu mente esté quieta si tu cuerpo no lo está, decía. La oración empieza cuando el cuerpo aprende a escuchar. En sus escritos, encontramos páginas enteras dedicadas al respeto por el cuerpo como templo. No lo consideraba un obstáculo, sino un aliado sagrado. Decía que despreciarlo era como apagar la lámpara que debía iluminar el alma. Y no se equivocaba. La psicología contemporánea confirma que la postura corporal afecta directamente los niveles de atención, la claridad mental y la emoción. Cuando el cuerpo se encorva o se tiende, el cerebro interpreta ese gesto como señal de descanso. El sistema nervioso activa el modo de sueño. Pero cuando el cuerpo se endereza, cuando la respiración se hace consciente y el corazón se aquieta, el cerebro entra en modo de presencia. Teresa no necesitó estudios para descubrirlo. Lo aprendió orando, observándose, escuchando a Dios en su propio cuerpo. Una noche, escribió, el alma distraída busca a Dios en el cielo, pero Él la espera en su respiración. El gesto físico se convirtió en metáfora divina. Arrodillarse, decía, era bajar el orgullo, erguirse, mantener la dignidad del Hijo de Dios, inclinar la cabeza, reconocer su soberanía y elevar los ojos, aspirar a su luz. Todo el cuerpo podía transformarse en oración si el alma lo habitaba con conciencia. En sus meditaciones, Teresa solía hablar del cuerpo como un instrumento musical. El cuerpo, decía, es como un laúd. Si las cuerdas están flojas, no suena. Si están tensas, se rompen. Solo cuando se afinan con amor, produce armonía. Y así es también la oración. Ni demasiado rígida, ni demasiado cómoda, sino afinada en reverencia. La santa sabía que el alma necesita una estructura física para elevarse, que la atención no flota, se ancla, y el ancla más profunda es el cuerpo que se ofrece a Dios. No desprecio la carne, escribía, porque el Verbo se hizo carne para mostrarnos que lo visible también puede volverse santo. Por eso, en su enseñanza, no separaba lo espiritual de lo físico. Decía que cada respiración consciente era una comunión. Cada movimiento hecho con amor era un acto de fe. Cada gesto de respeto era un sacramento invisible. Y así desarrolló lo que podríamos llamar la mística del cuerpo despierto. Ella explicaba que el alma tiende a imitar el cuerpo con el que habita. Si el cuerpo está apático, el alma se adormece. Si el cuerpo está tenso, el alma se cierra. Pero si el cuerpo está presente, humilde, vivo, el alma despierta y se abre al encuentro divino. Teresa no buscaba imponer reglas. No decía, tienes que arrodillarte o no vale tu oración. Lo que enseñaba era más profundo. Que cada gesto, cada movimiento, cada respiración puede ser una oración si nace del amor. Una de sus discípulas escribió que verla orar era como mirar a alguien conversar con el fuego. Sus manos temblaban suavemente, su rostro brillaba, y su cuerpo parecía moverse, con una gracia que no provenía de ella, sino del espíritu que la habitaba. Teresa no fingía éxtasis. Simplemente había aprendido a habitar su cuerpo con el alma despierta. Años después, cuando otros intentaban imitarla, ella les advertía:
No busques las posturas, busca la presencia. Porque la postura sin presencia es teatro y la presencia sin cuerpo es sueño. En esa frase se encierra toda su sabiduría. El cuerpo no sustituye al alma, pero la despierta. Y el alma, cuando está despierta, ilumina al cuerpo. Es un círculo de amor que solo se rompe cuando el hombre se vuelve indiferente. Teresa veía en la oración un acto total. Pensamiento, emoción y carne vibrando al unísono. Por eso decía, no hay verdadera oración si el cuerpo no participa. Su visión era tan avanzada que hoy podríamos llamarla psicología sagrada. Ella intuía que la mente distraída es hija de un cuerpo olvidado, y que la concentración espiritual requiere una forma visible de respeto. Los estudios modernos sobre atención confirman que la postura influye directamente en el foco mental. Estar sentado con la espalda erguida aumenta la actividad de la corteza prefrontal, la zona del cerebro asociada a la conciencia y la toma de decisiones, mientras que recostarse o dejar caer el cuerpo disminuye esa actividad, facilitando la somnolencia y la dispersión. Teresa no conocía esas palabras, pero lo sabía en el corazón. Por eso insistía. El alma no se distrae cuando el cuerpo está atento, y Dios no deja de hablar cuando lo escuchamos con todo el ser. En su celda, la oración se convirtió en una experiencia física de amor. Sus manos ya no eran manos, eran símbolos de entrega. Sus rodillas, raíces de humildad. Su respiración, un eco del Espíritu Santo. Decía a sus hermanas, cuando te arrodilles no pienses en el suelo, piensa en la tierra que te sostiene. Cuando te endereces, no pienses en ti. Piensa en el cielo que te llama. Así enseñaba el lenguaje del cuerpo como un alfabeto de fe. Cada movimiento, una palabra, cada gesto, una frase, y todo el conjunto, una oración viva escrita con carne. El alma que ama no se duerme en presencia del amado, repetía. Y si el cuerpo vela, el amor no se apaga. Hoy, cuando tantos rezan con la mente dispersa, sus palabras suenan más actuales que nunca, porque hemos olvidado el poder de la presencia. Vivimos doblados sobre pantallas, distraídos, agotados, rezando con el cuerpo dormido y el alma ausente. Y sin embargo, Dios sigue esperando la oración del cuerpo despierto. Tal vez el secreto de la profundidad espiritual esté en algo tan simple como levantar la cabeza, enderezar la espalda, respirar con intención y mirar al cielo. Teresa nos recordaría que el respeto no se predica, se encarna, y que el cuerpo, cuando se ofrece con humildad, se convierte en templo viviente. La reverencia exterior es reflejo de la reverencia interior, decía. Y cuando ambas se encuentran, el alma arde con un fuego que no se apaga. Por eso, en su enseñanza, el cuerpo no era obstáculo, sino altar. Cada oración comenzaba con un acto físico. El contacto con el suelo, la mirada elevada, la respiración consciente. Así, paso a paso, el cuerpo se convertía en instrumento del alma, y el alma en melodía del espíritu. Teresa descubrió que orar verdaderamente es estar presente con todo el ser, cuerpo en humildad, mente en atención, corazón en amor. Y que cuando los tres se unen, el cielo desciende. Cuando me arrodillo, escribió, mi alma se endereza. Cuando levanto los ojos, mi corazón se abre, y cuando callo el cuerpo, Dios habla. Esta es la anatomía mística de la oración. El cuerpo como llave, el alma como puerta, Dios como luz que entra cuando todo está alineado. Porque quien ora con el cuerpo ausente, habla al vacío. Pero quien ora con todo su ser, toca el corazón del cielo. Y tú, que escuchas estas palabras, pregúntate, ¿qué dice tu cuerpo cuando oras? ¿Declara amor o cansancio? ¿Presencia o costumbre? ¿Reverencia o distracción? Tal vez ha llegado el momento de redescubrir el lenguaje olvidado,
de enseñar otra vez al cuerpo a decir, aquí estoy, Señor, despierto, entero, vivo ante ti. Hay un sueño más peligroso que el del cuerpo, el sueño del alma, ese estado silencioso en el que todo parece bien, pero dentro algo se marchita. El alma dormida no grita, no se revela, no sufre. Simplemente deja de amar con intensidad. Sigue rezando, pero sin fuego. Sigue creyendo, pero sin vida. Sigue hablando con Dios, pero sin escucharlo. Teresa lo conocía bien, porque ella también lo vivió. Años de rutina espiritual, de repeticiones que calmaban la conciencia, pero no encendían el corazón. Se levantaba, oraba, cumplía, sonreía, pero algo en su interior permanecía quieto, adormecido, como un lago sin viento. La oración tibia es el disfraz más perfecto de la ausencia. El alma se convence de que está cerca de Dios, cuando en realidad solo repite gestos vacíos. No se ha alejado del todo, pero tampoco se entrega. Está en la frontera de la mediocridad espiritual, donde nada duele, pero tampoco nada transforma. Y lo más sutil, nadie se da cuenta, ni los demás, ni la propia persona, porque la tibieza es un sueño dulce, cómodo, justificable, razonable. Te susurra al oído, Dios comprende, no hace falta tanto. ¿Te suena esa voz? ¿La has escuchado en tu interior cuando el cansancio te vence, cuando la oración parece aburrida, cuando prefieres el descanso al encuentro? ¿Cuántas veces has dicho, Dios comprende, es solo por hoy? ¿Y cuántos solo por hoy se convirtieron en años? Teresa llamaba a esto la tibieza mortal, no porque mate de inmediato, sino porque apaga lentamente la vida interior hasta dejarla en cenizas. No duele, no asusta, no causa escándalo, simplemente anestesia. El alma dormida no odia a Dios, pero deja de buscarlo. No niega la fe, pero deja de encarnarla. No cae en el pecado, sino en algo peor, en la indiferencia. Y esa indiferencia, decía Teresa, es el enemigo más peligroso de la vida espiritual, porque se viste de piedad. El alma cree que ama, pero solo repite. Cree que escucha, pero solo se oye a sí misma. Cree que vive, pero solo sobrevive. El alma tibia, escribió, es como la llama que aún brilla, pero ya no calienta. No hay nada más triste que rezar sin amor. La boca se mueve, pero el corazón calla. Y Dios, que escucha desde el silencio, percibe la distancia entre las palabras y el alma. Teresa observaba que la tibieza se infiltra lentamente, como la humedad en las paredes del alma. Primero se disfraza de cansancio legítimo, después de sensatez, y al final, de costumbre. Dios no exige tanto. No hace falta exagerar. Lo importante es la intención. Pequeñas frases que parecen razonables, pero que debilitan el fuego del amor, porque el amor verdadero nunca se conforma. El alma despierta busca siempre más, no por obligación, sino por deseo, pero el alma dormida vive de excusas. No tengo tiempo. Estoy cansado. Dios me comprende. Mañana oraré mejor. Así, poco a poco, el alma se cubre de una pereza invisible, una niebla suave que adormece la atención. Y cuando esa niebla se instala, el corazón deja de arder. Teresa decía que la tibieza espiritual es como un veneno lento. No destruye de golpe, sino que roba la sensibilidad del alma. Primero dejas de sentir culpa, luego dejas de sentir fervor, y al final dejas de sentir presencia. Dios sigue ahí, pero tú ya no lo percibes. El alma dormida vive en una ilusión peligrosa. Cree que todo está bien, porque no hay conflicto. Pero la paz de la tibieza no es verdadera paz, es ausencia de vida. Es el silencio del fuego apagado. Y cuando el fuego se apaga, el alma deja de iluminar. Pierde su brillo, su fuerza, su dirección. Sigue caminando, pero sin destino. Sigue hablando, pero sin eco. Sigue rezando, pero sin alma. Teresa contaba que este fue su estado durante años.
Iba al coro, recitaba oraciones, pero dentro de sí sentía un vacío sutil, una falta de sentido. Y cuando intentaba mirar hacia el cielo, encontraba un muro invisible. No porque Dios estuviera lejos, sino porque su alma dormía. Dormía, escribió. No de cansancio del cuerpo, sino de debilidad del espíritu. El alma dormida busca el consuelo de lo fácil. No quiere escuchar palabras que incomoden. Rechaza el esfuerzo, huye del silencio, teme la verdad, prefiere los ritos a la relación, los hábitos a la transformación. Y así, poco a poco, deja de amar realmente. Porque el amor, el verdadero, no teme el cansancio. El amor se levanta incluso cuando no hay fuerzas. El amor se mantiene despierto aunque el mundo duerma. Por eso Teresa insistía tanto en la vigilancia del alma. Decía, el alma que ama vive despierta, incluso cuando el cuerpo duerme. ¿Y tú? ¿Cómo está tu alma? ¿Despierta o dormida? ¿Ama o repite? ¿Vive o sobrevive? El alma dormida no siente culpa, pero tampoco siente gozo. No sufre, pero tampoco se alegra. Vive en una especie de neutralidad emocional que parece paz, pero es vacío. Y ese vacío es el eco del amor que alguna vez ardió. La rutina espiritual no es mala cuando se llena de conciencia, pero, cuando se vuelve automática, mata la presencia. Teresa enseñaba que orar sin atención es como hablarle a alguien mientras miras a otro lado. Y eso, aunque no parezca grave, hiere el corazón de Dios, porque el amor verdadero pide presencia total. Y la presencia total solo existe cuando el alma está despierta. La oración viva, decía Teresa, es fuego, es presencia, es encuentro. La oración tibia es sombra, es costumbre, es ausencia disfrazada. El alma dormida confunde la costumbre con la fidelidad, pero la fidelidad sin amor es esclavitud, y la costumbre sin fuego es sepulcro. Teresa aprendió que la única manera de vencer la tibieza es recordar quién está al otro lado de la oración. No una idea, no un hábito, sino una persona viva, un amor real. Y ante ese amor, la indiferencia es una ofensa. Si supieras quién te espera, escribía, no dormirías en su presencia. Estas palabras no eran amenaza, sino súplica. Ella sabía que el alma dormida no necesita castigo, sino sacudida. Necesita un rayo de luz que la despierte, una voz interior que le diga, despierta, alma mía, porque tu amado te llama. Y cuando esa voz llega, el alma siente vergüenza de su sueño, pero también esperanza. Porque el despertar espiritual no comienza con culpa, sino con amor. El alma despierta cuando recuerda lo que perdió, la dulzura de la presencia divina, la paz del encuentro sincero, la fuerza que brota del amor vivo. A veces, el despertar es doloroso. El alma se da cuenta de cuánto tiempo ha pasado dormida, de cuántas oraciones fueron mecánicas, de cuántas oportunidades de amor dejó pasar. Pero ese dolor es necesario, porque solo quien se duele de su sueño puede volver a vivir. Teresa decía que Dios no abandona al alma dormida, simplemente la espera en silencio. No la despierta con gritos, sino con una caricia, una dificultad, una pérdida, una noche oscura. Y de pronto, el alma siente la sacudida. No como castigo, sino como llamada. Y entonces recuerda, Él sigue aquí. Ese instante, cuando el alma despierta, es uno de los más hermosos del camino espiritual. Porque la primera mirada después del sueño es siempre una mirada de amor. No de miedo, no de culpa, sino de gratitud. Teresa lo describía así. El alma que despierta llora, pero son lágrimas dulces, porque ha recordado a su amado y siente que él nunca se fue. Por eso la santa exhortaba, no temas reconocer tu tibieza. El peligro no está en estar dormido, sino en negar el sueño, porque mientras haya un poco de luz, hay esperanza. Mientras haya una chispa de deseo, el fuego puede volver a encenderse.
Y así como ella despertó una noche cualquiera, tú también puedes hacerlo. No hace falta un milagro, solo una decisión. Abrir los ojos del alma. Detente. Respira. Siente la vida que aún te habita. Mira tus manos, tu cuerpo, tu corazón que late. Dios no se ha ido, solo espera que despiertes. Porque cuando el alma despierta, la oración se vuelve canto, la rutina se convierte en adoración. El cansancio se transforma en gratitud, y la vida entera se llena de sentido. Despertar, escribió Teresa, no es comenzar algo nuevo, sino recordar quién soy ante Dios. Esa es la diferencia entre el alma dormida y el alma viva. La una reza por obligación, la otra ama por convicción. La una se conforma con no pecar, la otra desea arder en presencia del amor. La una dice, Dios comprende. La otra responde, sí, pero yo quiero comprenderle a Él. El alma dormida busca excusas. El alma despierta busca encuentro. El alma dormida teme el silencio. El alma despierta lo anhela. El alma dormida se conforma con palabras. El alma despierta escucha el lenguaje del corazón. ¿Y tú, que escuchas estas palabras, en qué estado estás? ¿Tu alma duerme bajo la manta de la costumbre o se levanta con hambre de cielo? No te condenes, no te justifiques. Solo mira dentro. Si sientes que algo dentro de ti está tibio, no huyas. Esa sensación es el llamado. Dios te está tocando el alma y susurrando. Despierta, porque aún tengo mucho que mostrarte. Porque la peor muerte no es la del cuerpo, sino la del alma, que nunca despertó. Y el mayor milagro no es resucitar a un muerto, sino despertar a un dormido. Así lo comprendió Teresa aquella noche en que su tibieza se convirtió en fuego. Y desde entonces enseñó al mundo una verdad que no envejece. El alma dormida no está perdida, solo necesita recordar al que la ama. Después del largo sueño del alma, Teresa comprendió que no bastaba con llorar por su tibieza. Había que actuar con amor. El arrepentimiento era solo el amanecer. El día comenzaba con la decisión de vivir despierta. Así nació en su corazón un propósito firme: prepararse para cada oración, como si fuera un encuentro con el amado. Ya no se trataba de rezar por obligación, sino de honrar una presencia. Teresa empezó a transformar cada instante de oración en un acto consciente, un diálogo verdadero entre criatura y creador. Entendió que el respeto no era un rito externo, sino un remedio interior. La reverencia era medicina para el alma enferma de distracción. Y así, paso a paso, Teresa diseñó sin saberlo una liturgia del corazón, un método silencioso para curar la debilidad espiritual. 5 pasos, sencillos y sagrados: preparación, arrodillarse, presencia, silencio, escucha. 1. Preparación, despertar el alma. Antes de entrar en oración, Teresa no comenzaba de inmediato. Cerraba la puerta, respiraba lentamente, dejaba atrás el ruido del día. Tocaba con las manos el suelo, como quien toca la tierra para recordar que fue formada del polvo, y murmuraba: Señor, aquí estoy, no para hablar, sino para amar. Ese instante era su llamado interior, su campana espiritual. No se arrodillaba todavía. Primero preparaba el cuerpo, la mente y el corazón. Sabía que la oración sin preparación es como sembrar sobre piedra. Las palabras no echan raíz. Respiraba 3 veces profunda y conscientemente. En la primera respiración, ofrecía su cuerpo. En la segunda, ofrecía su mente. En la tercera, ofrecía su voluntad. Solo entonces se sentía lista para arrodillarse. 2. Arrodillarse. El lenguaje de la humildad. Para Teresa, arrodillarse no era una costumbre, sino una confesión silenciosa. Cada vez que sus rodillas tocaban el suelo, su alma se inclinaba también. Ese gesto físico se convirtió en símbolo absoluto de humildad. No lo hacía para impresionar a nadie, sino para recordarse a sí misma quién era: una criatura amada,
pero pequeña ante el infinito. Cuando el alma se inclina, escribió, Dios se inclina también. Era su descubrimiento más profundo. El cielo responde al gesto del corazón. Cuando la criatura desciende, el Creador desciende con ternura. La reverencia atrae la presencia. A veces, durante la oración, sentía que el suelo se convertía en altar, no porque cambiara el lugar, sino porque cambiaba su disposición. El cuerpo hablaba un idioma que Dios entendía mejor que las palabras, el idioma del respeto. 3. Presencia. La mirada del alma. Teresa entendió que el secreto de toda oración viva era la presencia total. No se trataba de pensar en Dios, sino de estar ante Él. Mirar con el alma, no con los ojos. Sentir con la conciencia despierta que alguien está ahí, real, cercano, esperando. Durante años había rezado sin darse cuenta de a quién hablaba. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, imaginaba que el amado estaba frente a ella, sonriendo en silencio, y su corazón comenzaba a latir con otra intensidad. No basta decir su nombre, escribía. Hay que pronunciarlo desde la presencia, no desde la costumbre. En esa presencia se encendía el fuego interior. Ya no necesitaba palabras. Su cuerpo y su alma eran la oración. Teresa decía que en ese punto la mente deja de correr, el tiempo desaparece, y solo queda el instante puro del encuentro. Es el momento en que la fe se vuelve palpable y el alma respira en el ritmo de Dios. 4. Silencio. El templo invisible. El silencio no era vacío para Teresa. Era el lugar donde Dios hablaba. Decía que mientras la lengua se mueve, el alma aún no escucha. Por eso, después de alcanzar la presencia, guardaba silencio. Pero no un silencio muerto, sino un silencio vibrante, lleno de atención y amor. Callar es dejar espacio a la voz del cielo. Durante esos momentos, el ruido interior se disolvía. Los pensamientos se volvían transparentes, como vidrios limpios por donde la luz podía pasar. Y esa luz no venía de afuera, venía del centro del alma. Teresa experimentaba ese silencio como fuego. No era un calor físico, sino una expansión de conciencia, un ardor suave que subía del corazón al rostro, como si Dios la envolviera con un abrazo invisible. Ella lo llamaba fuego interior. Ese fuego no quemaba, purificaba, no hería, curaba. Y en ese calor del espíritu comprendía sin palabras verdades profundas, que Dios no se impone, sino que espera, que la fe no se demuestra, se habita, que el amor no se exige, se ofrece. 5. Escucha, el diálogo verdadero. Finalmente, Teresa comprendió que la oración no termina cuando uno habla, sino cuando se atreve a escuchar. Después del silencio venía la atención interior, como si su alma abriera las manos para recibir. A veces no escuchaba palabras, sino sensaciones, paz, claridad, una idea que no era suya. Otras veces, una frase en su mente la llenaba de certeza. Hija, sentía que Dios le decía, cuando tú haces espacio, yo hablo. No eran visiones ni milagros externos, era la comunicación más pura, el alma humana tocando el borde del misterio. Y así, poco a poco, su oración cambió de forma. Ya no pedía tanto, ni se quejaba, ni repetía fórmulas. Simplemente se sentaba ante el amado, como quien se sienta junto al fuego en la noche, y dejaba que la presencia lo llenara todo. Los frutos del fuego interior. Los resultados no tardaron en llegar. Una serenidad profunda comenzó a invadir sus días. El ruido del mundo seguía, pero dentro de ella reinaba una paz inexplicable. Las distracciones perdían fuerza. Las palabras de la Escritura cobraban vida. Y lo más hermoso, las respuestas divinas llegaban con naturalidad, sin esfuerzo. A veces una frase del Evangelio se iluminaba en su mente justo cuando más lo necesitaba.
o un pensamiento sencillo le traía consuelo. Sabía que no venía de ella. Era el diálogo secreto entre el alma despierta y su Dios. Ese fuego interior no la apartó del mundo, al contrario, la volvió más humana, más compasiva. Porque quien se encuentra con Dios, comienza a ver el rostro de Dios en los demás. El amor ya no era teoría, era impulso vivo. La reverencia, decía, no se queda en el templo, se lleva en el alma. La disciplina como lenguaje del amor. Muchos creían que Teresa era una mística lejana, una mujer fuera del tiempo, pero en realidad era profundamente práctica. Sabía que sin disciplina, el amor se marchita. Y sin constancia, la fe se enfría. Por eso comparaba la oración con el cuidado de una llama. Si no la alimentas, se apaga. Si la descuidas, se ahoga. La disciplina, decía, no es esclavitud, sino lenguaje del amor. Quien ama de verdad, cuida, repite, persevera. No porque deba, sino porque quiere mantener vivo el vínculo. Esa visión transformó su relación con Dios. Cada día, a la misma hora, preparaba su espacio, encendía una vela, respiraba hondo y se arrodillaba. No esperaba sentir algo extraordinario, solo quería estar presente, y esa constancia se convirtió en milagro. El fuego no se mantiene con emociones, escribía, sino con la leña de la disciplina, el lenguaje de los gestos sagrados. Teresa descubrió que hasta el gesto más pequeño podía ser una oración: colocar una vela, abrir las manos, respirar, inclinar la cabeza. Todo podía transformarse en signo de amor. El cuerpo se volvió un instrumento afinado al tono de lo divino. Cada acción diaria, vestirse, trabajar, limpiar, podía ser una preparación para el encuentro con el amado, porque entendió que reverencia no es una postura, sino una actitud. Quien aprende a inclinarse ante Dios, camina erguido ante el mundo, decía. Esa frase se convirtió en su lema. La humildad no la debilitó, la fortaleció. La reverencia no la redujo, la elevó. Porque quien reconoce su pequeñez ante el Eterno, descubre su verdadera grandeza. El eco del despertar. Con el tiempo, Teresa se dio cuenta de que su práctica personal comenzaba a despertar también a otras hermanas. Su fuego interior era contagioso. El silencio en su celda se volvía melodía para las demás. Las jóvenes monjas la observaban con admiración. Su paz irradiaba. Ya no enseñaba con palabras, sino con presencia. Su oración silenciosa era testimonio vivo. Y así, sin pretenderlo, su reverencia se volvió evangelio. Cuando el alma se inclina, repetía, Dios se inclina también. Cada vez que pronunciaba esa frase, algo vibraba en el aire. Era más que una idea. Era una experiencia compartida, como si todo el convento respirara al unísono, recordando el motivo de su vocación: amar con todo el ser. Reverencia hoy. Y si Teresa viviera en este siglo, su mensaje sería el mismo. Nos diría que la distracción digital es la nueva tibieza, que el alma dormida de hoy no reposa en celdas, sino en pantallas, y que el remedio sigue siendo el mismo: reverencia, no como acto de sumisión, sino como respuesta de amor. La reverencia es presencia, es atención, es respeto por el misterio que nos habita. El alma moderna necesita ese remedio más que nunca, porque hemos aprendido a hablar de Dios, pero no a detenernos ante Él. Sabemos teorías, pero olvidamos el gesto, y el gesto es el puente entre el cielo y la tierra. Teresa lo resumiría así: el respeto abre la puerta, el amor la atraviesa, el renacer del alma viva. Así culminó su proceso, del alma dormida al alma despierta, del hábito al amor, de la costumbre a la presencia. No fue una iluminación repentina, sino un camino hecho de pequeñas fidelidades. Y ese camino sigue abierto para todos. Porque la reverencia no pertenece al pasado, es el remedio eterno para la distracción del corazón humano. Cada vez que el alma se inclina,
el cielo responde. Cada vez que el cuerpo se arrodilla, el espíritu se eleva. Cada vez que el silencio se llena de atención, Dios habla. No busques señales en el cielo, escribiría Teresa. Mira el fuego en tu pecho, porque ahí habita aquel que esperas. La oración viva no es esfuerzo, es encuentro. No es obligación, es deseo. No es miedo, es amor. Y quien ama con reverencia, no teme el silencio, no busca la emoción. Simplemente está, presente, atento, despierto. Así termina el remedio de la reverencia, con el alma inclinada, el corazón encendido y la mirada fija en el amado. Cuando el alma se inclina, Dios se inclina también. Y en ese gesto invisible comienza el verdadero despertar. Después de noches de silencio y reverencia, Teresa comenzó a notar algo que no podía explicar con palabras. Su oración había cambiado, pero no solo su oración. Ella misma había cambiado. Ya no buscaba sensaciones ni respuestas. Simplemente estaba allí, completamente presente. Y en esa presencia descubrió el secreto que había perseguido toda su vida. El despertar del alma. El despertar silencioso. No fue un milagro repentino ni una visión deslumbrante. Fue algo más profundo, más discreto, como si una puerta interior se abriera sin ruido. Una mañana, al inclinarse para orar, Teresa sintió que su corazón latía de otro modo. Era el mismo corazón, pero cada latido parecía pronunciar el nombre de Dios. Su corazón latía distinto en presencia de Dios. Comprendió que el alma despierta no es la que habla mucho, sino la que siente al amado en cada respiración. Que la oración verdadera no se mide por las palabras, sino por el grado de conciencia con que se vive. Durante años había pensado que el silencio era el fin. Ahora comprendía que era el comienzo. El silencio no era ausencia, sino presencia multiplicada. El alma despierta no calla porque no tiene que decir, sino porque todo en ella ya está diciendo, «Tú eres mi Dios». Vigilancia amorosa. Así llamó Teresa a este estado nuevo. Vigilancia amorosa, una atención viva, dulce, sostenida, donde el alma permanece despierta como una llama que no se apaga. No es tensión ni miedo, es amor vigilante, como la madre que vela el sueño de su hijo, como el amigo que espera una voz en la noche. El alma vigilante no se distrae, no porque sea perfecta, sino porque está enamorada. El amor verdadero no duerme. Respira esperando al amado. Teresa comprendió que la vigilancia no era esfuerzo mental, sino una forma de amar. Estar despierta ante Dios significaba permanecer disponible, receptiva, atenta a los pequeños toques del espíritu. Cada sonido, cada pensamiento, cada pausa podía volverse mensaje divino si se escuchaba con el corazón. Presencia total. Cuando oraba, su cuerpo y su alma parecían una sola cosa. No había separación entre lo visible y lo invisible. Su cuerpo, antes inquieto, se volvía instrumento del silencio. Su alma, antes dispersa, se convertía en espejo tranquilo, donde la luz divina se reflejaba sin distorsión. La postura exterior ayuda a la postura interior, y la postura interior sostiene a la exterior. Teresa decía que presencia total era cuando el cuerpo deja de resistirse y el alma deja de huir. En ese equilibrio nace la comunión. Ya no era ella quien rezaba, sino algo más grande que la atravesaba. Sus palabras no eran suyas, eran respiraciones de Dios en su pecho. El alma despierta, escribió. Es como un jardín regado desde dentro. No necesita buscar el agua, porque la fuente brota en su centro. Y cuanto más consciente se vuelve de esa fuente, más brota la vida. El encuentro interior. Una noche, mientras todo el convento dormía, Teresa volvió a su celda para orar. Encendió una sola vela. El aire estaba quieto. Se arrodilló. Respiró profundamente y se dejó envolver por el silencio.
No esperaba nada. No pedía nada. Solo estaba. Entonces sintió una presencia tan real que su cuerpo tembló. No era una emoción. Era algo más vasto, más tierno, más total. Como si su alma hubiera tocado el borde mismo de la eternidad. Una ola de amor la atravesó entera, sin violencia. Y en medio de esa ola escuchó dentro de sí, sin sonido ni palabra: «Hija mía, ya no busques fuera. Yo habito en ti». Las lágrimas corrieron sin tristeza. No lloraba por culpa ni por fervor, sino por reconocimiento. Por darse cuenta de que Dios no estaba ausente, sino esperando siempre dentro. El alma despierta es la que finalmente mira hacia adentro y encuentra al amado sentado en su propio corazón. La unión del gesto y el espíritu. Desde ese día, cada gesto cotidiano se volvió sagrado. Encender una vela, abrir una puerta, respirar, trabajar. Todo se transformó en oración. Teresa decía que Dios no solo escucha las palabras, sino también los movimientos del alma reflejados en el cuerpo. Cuando caminaba, caminaba despacio, consciente de su presencia. Cuando hablaba, lo hacía con reverencia. Hasta su risa tenía un tono distinto, luminoso, puro, lleno de ternura. Descubrió que la vida entera podía convertirse en liturgia. Ya no había dentro y fuera del templo, porque el templo era ella. Su cuerpo se había vuelto morada del espíritu, y cada acción, una forma de adoración silenciosa. No basta arrodillarse ante Dios una vez al día. Hay que permanecer arrodillado en el corazón siempre. Ese era el nuevo nivel de oración, la oración vivida. No momentos de piedad intercalados en la rutina, sino una rutina transfigurada por la presencia. El fuego consciente Teresa no buscaba ya éxtasis ni visiones. Buscaba conciencia, estar despierta a la realidad divina en cada instante. Ese fuego interior, que antes la consumía, ahora la sostenía. Era calor sin ardor, luz sin ceguera, amor sin ansiedad. El alma despierta vive en el fuego, pero no se quema. Cuando alguien le preguntó cómo mantener ese estado, respondió: recordando siempre que Él está aquí. Tan simple y tan infinito. El alma despierta no hace grandes cosas. Hace todo con gran atención. Lava, escribe, habla, escucha, pero todo lo hace con Dios. No para Dios ni acerca de Dios, sino con Él. El eco en los demás. Las hermanas del convento comenzaron a notar algo diferente. Teresa ya no hablaba tanto de oración, ahora encarnaba la oración. Su sola presencia transmitía calma. Las tensiones se disipaban donde ella estaba. Algunas la llamaban la que escucha al silencio. Otras decían que junto a ella era más fácil orar, porque su paz se contagiaba. Ella sonreía y respondía: no soy yo, es el silencio de Dios que pasa a través. Y realmente parecía que su alma se había vuelto transparente. Nada en ella obstaculizaba el paso de la luz. Era como un cristal que, al limpiarse de sí mismo, se vuelve invisible y deja ver solo el resplandor que lo atraviesa. El alma despierta en el mundo moderno. Si Teresa pudiera hablarnos hoy, nos diría que el alma dormida no solo reza acostada, sino que vive distraída, atrapada entre pantallas, pensamientos y ruido. Y nos recordaría que el remedio sigue siendo el mismo: vigilancia amorosa. Despertar no es hacer más cosas, sino hacer cada cosa con conciencia. Rezar no es repetir, sino habitar el instante con el corazón abierto. El alma despierta es la que camina despacio por un mundo acelerado, la que escucha antes de hablar, la que mira al otro y ve en su rostro un reflejo del amado. Cada mirada puede ser oración, si miras con amor. El verdadero milagro, decía Teresa, no es levitar ni tener visiones, sino permanecer despierto en medio del ruido. Recordar que todo está lleno de Dios, incluso el cansancio, incluso el silencio, incluso la duda. El fruto del despertar. Con el paso de los años,
Teresa ya no se preguntaba si Dios la escuchaba. Sabía que cada respiración era diálogo. Su oración se había vuelto continua, como un río que fluye sin interrupción, y ese fluir trajo paz, claridad y una alegría serena, sin euforia. Ya no necesitaba signos exteriores. Su certeza era interior, absoluta. El alma despierta no teme la oscuridad, porque sabe que la luz no está afuera, sino dentro. La noche ya no me asusta, escribió, porque aprendí que el sol de Dios no se apaga. Así terminó su viaje, del sueño a la vigilia, de la comodidad a la reverencia, de la búsqueda a la unión, y comprendió que el alma despierta no es un don reservado a los santos, sino una posibilidad abierta a todo corazón que se atreva a amar despierto. El suspiro final. En sus últimos días, cuando sus fuerzas físicas ya se agotaban, Teresa seguía orando de la misma manera. Respiraba despacio, miraba hacia la luz y sonreía. No había distancia entre su cuerpo y su alma, entre su oración y su vida. Dicen que sus últimas palabras fueron: «Al fin, amado mío, estamos despiertos los dos». Esa frase resume toda su enseñanza. La oración no es un esfuerzo por alcanzar a Dios, sino el despertar a la presencia que nunca nos ha dejado. El alma despierta no espera el cielo en otro lugar. Lo habita aquí, en el ahora. Respira con él, trabaja con él, ama con él. Despierta, alma mía, susurra el espíritu, porque ya estás en casa. Y en ese instante, el fuego se vuelve luz, la reverencia se vuelve unión, y la oración se vuelve vida. El fuego que Teresa había buscado toda su vida ya no estaba en los libros ni en los templos, ardía en su pecho. No era un fuego que consumía, sino que daba vida. Había pasado de ser una religiosa distraída a convertirse en una llama viva, una mujer cuya sola presencia encendía otras almas. Ese fuego no era suyo, era de Dios, y sin embargo, lo llevaba dentro como quien guarda una antorcha en medio de la noche, del hábito a la llama. Años antes, su oración era un deber. Rezaba porque debía hacerlo, con palabras aprendidas y pensamientos dispersos. Ahora, cada palabra nacía del centro de su ser. Ya no rezaba para Dios, rezaba con Dios. Era diálogo, respiración compartida, comunión viva. Decía: el alma que ama no necesita hablar. Su sola existencia se vuelve oración. Así entendió el misterio. La reverencia conduce a la presencia, y la presencia a la transformación. Esa es la ley espiritual que arde en todos los tiempos. Cuando el alma se inclina ante el Altísimo, la luz desciende. Cuando esa luz se acoge con atención, el fuego nace, y cuando ese fuego se ama, transforma todo lo que toca. El fuego que purifica a Teresa describía ese fuego como una mezcla de dolor y gozo. Dolor, porque quemaba todo lo que no era amor. Gozo, porque iluminaba cada rincón del alma con una claridad nueva. Decía que la transformación no empieza cuando el alma siente consuelo, sino cuando se atreve a arder. Señor, enséñame a amarte con todo mi ser, oraba, con mi mente, con mi cuerpo, con mi respiración, con mi silencio. Y el cielo respondía. Cada vez que pronunciaba esa súplica, una paz inmensa la envolvía. Era el fuego del espíritu, ese fuego invisible que no se ve con los ojos, pero se reconoce porque cambia la mirada. Ya no buscaba emociones, sino constancia. No esperaba milagros, sino fidelidad. El fuego no era espectáculo, era disciplina, presencia y ternura. El lenguaje del fuego. En sus escritos, Teresa hablaba del lenguaje secreto del fuego. No es un idioma de palabras, sino de vibraciones. El alma encendida no necesita explicar nada, irradia. El fuego habla cuando el alma calla, y su mensaje es siempre el mismo: ama. Cada vez que una hermana del convento le preguntaba cómo rezar mejor,
Ella respondía con una sonrisa. Arrodíllate con amor. El resto vendrá con el fuego. Porque entendió que el fuego no baja sobre los distraídos, sino sobre los disponibles. El amor no visita a los que exigen, sino a los que esperan despiertos. Y así, poco a poco, su celda se convirtió en un horno de luz. Los muros no brillaban, pero el aire tenía una densidad distinta. Quien entraba allí sentía paz. Quien la miraba comprendía sin palabras lo que significa estar en presencia de Dios. La transformación visible. Las hermanas decían que, cuando Teresa salía de su oración, sus ojos parecían más claros. No era magia, sino pureza. El fuego interior había limpiado el espejo del alma, y en ese espejo ya solo se reflejaba la luz del amado. El alma que se deja amar se vuelve fuego, escribía, y el fuego no puede esconderse, ilumina. Ya no temía la oscuridad. La noche se había vuelto su aliada, porque el fuego brilla más fuerte cuando todo alrededor se apaga. Así comprendió que incluso el sufrimiento puede ser altar si se ofrece con amor. El alma transformada no huye del dolor, lo abraza como lección. No busca consuelo, busca sentido. No exige comprensión, elige confianza. El fuego que enciende otras almas. El fuego interior nunca se queda en quien lo recibe. Por su naturaleza, busca extenderse. Y así como una llama enciende otra sin perder su brillo, Teresa comenzó a encender corazones a su alrededor. Sus palabras se volvieron antorchas, sus silencios, brasas. Donde antes había rutina, ahora había inspiración. Las jóvenes monjas que la veían orar decían: no nos enseña con discursos, sino con su fuego. Y ese fuego sigue vivo 5 siglos después. Cada alma que se atreve a despertar, cada corazón que se inclina con reverencia, cada mirada que se abre a la presencia, reaviva la llama de Teresa. Porque el amor verdadero no muere, se transmite. El alma encendida se convierte en canal. El fuego que la consume también la corona. Reverencia, presencia, transformación. Teresa resumió su experiencia en una línea que aún resuena. La reverencia prepara el alma, la presencia la llena, y el amor la transforma. Esa secuencia es el mapa espiritual de todo buscador. Sin reverencia, el alma no escucha. Sin presencia, no recibe. Sin transformación, no ama. La reverencia es la raíz. La presencia, el tronco. La transformación, el fruto. Cuando una de esas partes falta, la oración se marchita. Pero cuando las 3 se unen, la vida entera se convierte en llama. El eco en el alma moderna. Hoy, ese mensaje resuena más que nunca. Vivimos tiempos de oraciones rápidas, de fe distraída, de amor intermitente. Pero Teresa nos recuerda que el remedio no está en hacer más, sino en hacer con conciencia, arrodillarse con atención, respirar con intención, vivir con presencia. El alma moderna necesita fuego, no ruido. Necesita reverencia, no ansiedad. Necesita silencio habitado, no palabras vacías. La manera en que oras revela la manera en que amas. Esa frase podría haberla escrito hoy, porque nada ha cambiado en el corazón humano. Sigue buscando sentido, calor, cercanía. Y ese fuego, ese sentido, esa cercanía, siguen esperándonos en la oración viva. El llamado final. Teresa diría a cada alma que escucha: no reces dormido, no hables sin amar, deja que el fuego te despierte. La oración tibia apaga el espíritu, pero la oración ardiente lo renueva. El alma que ora con reverencia despierta. El alma que ora con amor arde. Mira dentro de ti. ¿Tu oración es rutina o encuentro? ¿Tus palabras son eco o llama? ¿Tu fe está dormida o despierta? Si sientes que en tu interior quedan brasas, no las ignores. Sopla sobre ellas con la respiración de la reverencia. Avívalas con la atención. Protégelas con la constancia.
porque Dios no busca fuegos perfectos, sino corazones dispuestos a arder. El fuego eterno. Una tarde, mientras escribía en su celda, Teresa dejó caer la pluma. Miró la llama de la vela y murmuró: «Este fuego es pequeño, pero contiene todo el sol». Y comprendió que lo mismo ocurre con el alma humana. Por pequeña que parezca, si arde por amor, lleva dentro la luz del universo entero. Desde entonces, cada vez que oraba, sentía que su respiración y la del cielo eran una sola. El fuego ya no venía de arriba, brotaba desde dentro. El que ama con reverencia, decía, ya vive en la presencia. Esa era su herencia, la oración que incendia el corazón, que transforma la rutina en encuentro, el deber en deseo, la palabra en fuego. El llamado al espectador. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, pregúntate, ¿qué tipo de fuego arde en ti? ¿Es un fuego de hábito o un fuego de amor? Teresa te invita hoy a encender tu alma despierta, a dejar la comodidad, a salir del rezo tibio, a transformar tu vida en presencia. Señor, repite junto a ella, enséñame a amarte con todo mi ser. Haz de tus días una oración viva. Haz de tu silencio un altar. Haz de tu respiración una llama. Y cuando vuelvas a orar, recuerda que el fuego que buscas ya está dentro. Solo espera que lo despiertes. Conclusión. El alma reverente encuentra la presencia. El alma presente se transforma. El alma transformada incendia el mundo. Así termina la enseñanza de Santa Teresa. Una cadena de fuego que nunca se apaga, porque cada alma que ama enciende otra. La manera en que oras revela la manera en que amas. Y en esa frase está todo el evangelio de su vida. La oración no cambia a Dios, cambia a quien se atreve a amar despierto.